Hola, buenas a todos, hoy estaremos en un nuevo vídeo de Minecraft. Y estoy aquí con Gamecraft Uru Hola. y acabo de recolectar las cañas de azúcar. Voy a agarrar la cosa esta, la voy a dejar acá, me la llevo, ¿sí? Hay que plantar la verruga. ¿Qué vi? ¿Qué? No sé, no habla, no habla. Porque me están pegando unos zombies, me están atacando. Y bueno, tenés que hablar si te matan, ¿no? ¿Qué Ya está querés? comida. Una verde blaze que la voy a poner acá en porquerías. Estoy, tengo esto por las dudas, sí. No me acuerdo si puse algo acá. Una pregunta, vos agarraste el... ¿Qué? No, el cuarzo no, ¿no? Cuarzo, yo tengo guardado cuarzo ahí que fue que traje yo. Sí, el que yo agarré no... Acabo de dejar los dos diamantes. Agarré esto de hierro. Sí, No, qué emoción, ¿no? Los primeros diamantes en toda la serie. sí, dos encima. No, los primeros diamantes que vos agarrás, digo. No, sí, por eso, dos. Dos diamantes, vamos a dormir. Voy. Tu. Estos pollos, me acuerdo en el capítulo... Este capítulo es el 11, como en el capítulo 8 o 7. Agarré y tiré huevos fuera de cámara. De dos huevos me salieron los dos. Ahí va, así me gusta, dale, seguí moviendo el micrófono. ¿Qué querés? Es molesto, incómodo. Tu, 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 tu. Ando un poco lagado. ¿Y qué estará haciendo Kevin hasta este momento, no? En su casa esa, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué puede estar haciendo? No ¿Qué, sé, Kevin? no sé, ¿Qué puede estar haciendo? no sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi casa acá para ir plantando un lugar? Ah, la piedra. Uy, qué lagado que me da esto. Picando, un boludo, ¿no? Mm, mm, mm. Turu, tu, tu. Turu, tu, 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 tu. Ah. No sé si poner más trigo. Por ahora sí. 2, 3, 4, 3, 4, Tengo que terminar de hacer la mesa de 7, encantamiento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿Escuchaste? 7, 18, 19, 20, 21, sí. Gracias hasta acá. Pues ya perdí la cuenta. ¿Qué teníamos que hacer? Que no escuché bien. Tenemos que terminar de preparar la librería. Ah, Por lo menos eso. me voy a fijar a ver si hay algo subido acá. Eh, uy, ¿qué acabo de hacer? No, voy a poner en grande ahí. Entonces lo voy a bajar a 6. Así me anda mejor. Mira, justita. No sé ni cómo, pero lo invoqué. ¿Vos cómo no tengo comida? Qué lástima, ¿no? Sí, no, no es horrible. Voy a plantar por acá porque ahí están las patatas. Si no me acuerdo mal. Tu, tu, tu. Voy a dar de comer a las vacas. Tengo un stack, casi dos stacks de cuarzo. ¿Qué hace este esqueleto? ¿Qué hace? Muy el esqueleto. Me disparan flecha. ¡Ah! Se volvió loco. Ni un creeper. No. Lo intenté. No sé si me va lagueado por... Uy. No sé si me va lagueado por las vacas. Es que, Yo qué sé. es que no me va lagueado.
Me hago medio trancado. No tengo ni idea. Capaz que hago un corte y me fijo a ver. Sí, voy a hacer un corte Ay, y cuando me fijo a ver qué pasa y volvemos. Ahí, volvemos. Capaz que anda mejor. bueno, escuchá. Sí, Nos hace falta 24 de cuero para terminar todas las estanterías. 24. Sí, 24 de cuero. A ver si tengo algo. No, no tengo nada. Yo no tengo nada, nada. Bueno, 24 no, 23 pues yo tengo un libro. No, no tengo nada. Tengo ese caña de azúcar. Bueno, también me sirve. Voy a hacer panes. Y te lo dejo acá. ¿Acá dónde? No, 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 no. La cosa es. Oh. ¿Cómo hacemos el puente de acá, de mi casa a la ¿Qué tuya? puente? Un camino, no puente. ¿Cómo un camino? Un camino común y corriente. ¿Pero por la tierra? ¿No quiero un puente por el aire? No, por Dios no. Lo haces vos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Te veo bajar ahí la escalera? Voy a ver cuántas vacas tengo. ¿Dónde podía conseguir nivel de experiencia? En el coso de los zombies. Ah, cierto. ¿Para qué querés? No, tengo 6 niveles tengo. Pero ¿para qué querés ahora si no? Todavía no necesitamos terminar la cosa para encantar nivel 30. Sí, pero igual. Palos acá, pero no hay. Acá hay. Me voy a hacer una espada de hielo. ¿De hielo? Sí. Te congela cada vez que te pego, te queda. Así te queda. Ah, sí, ¿sí? Sí. Yo prefiero tener una espada de hierro que una de diamante. O sea, una de Sí. hierro encantada. Digo. Y sí, a veces tienen mejores cosas. Y me roba el lugar. Y me roba el lugar. ¿Qué lugar? ¿De qué estás hablando? Yo quiero bicho, dame, 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 dame. Sí. Tu, 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 tu. ¿Qué tiene tu espada? ¿Qué tiene qué? Tu espada. Ah, me golpeo dos. Mira que saqué el PvP, así que no hay PvP. Pues viste que nos poníamos bien, nos pegábamos. Sí. Pero le saca toda la gracia, loco. Yo me voy a Nether ¿Ah? a picar cuarzo. ¿Y te conseguiste cuero y caña de azúcar para darme? No, si tengo que darle de comer a las vacas primero, güey. No, porque yo para ir terminando aquello, ir haciendo esto. Tu, 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 tu. ¿Queda algo en esta casa todavía? Sí, algo que... No. Ah, vos te fuiste al Nether, ¿no? Sí. Ah. ¿Qué? ¿Se te trancó todo? No, pero que no abrí el cofre. Ah, Uy, yo que preciso comida, acá está lleno de pollo. Vamos a meterme acá y matar un par de pollos. un par. Sí. Unos 40, 50. Ok. A ver si hay cuarzo. No, quedan dos pollos dentro de la cosa nomás. Habían como 10. Tu- ¿Me acabo de picar cuarzo? Sí, para subir de nivel.
tu, tu. Estoy escuchando un gas de eso. Un gas. No hay mucho cuarzo por el suelo. También si podés conseguir trae la pilazuli. La pilazuli, que Sí, sí, sí. Glowstone. Yo tengo en Glowstone. Sí, da, pero trae más, digo. Si encuentro por el piso, sí. La pila de experiencia el cuarzo. Encima si lo picaba con un pico de diamante, te da más. No, mentira. Oh, no, por su bobo. Tu, 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 tu. Uy, uy, uy. No, eso no tengo cuero. Voy a ver si encuentro alguna vaca por ahí en el campo suelta. Otra vez me olvidé de poner el cronómetro. Ahí. Mucha auto. Y una vaquita. Dale, rompete. Eh, ¿Qué está haciendo? rompiendo el auto. Todo lo que hago, bro. Ya soy nivel 12. Tu, 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 tu. Yo voy a explorar un poquito por acá por la zona. ¿Cómo? Y voy a explorar un poquito acá por la zona. Ok. A ver si encuentro algo. Aparte de vaca. ¿Sabes lo que no hicimos? Ah, pero no, ya me acuerdo igual. ¿De Grabar la fortaleza. qué fortaleza? No sé qué fortaleza hay. Es que no entiendo por qué estoy viendo piedra ahí. ¿Para la Nether? Sí, ¿Y si grabamos en el capítulo mío? ¿Te acuerdas que fuimos al Nether? las coordenadas estoy diciendo. Ah, Pero igual ya no me acuerdo. oh, maldita vaca, vení acá. Me están matando las vacas. Tu, 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 tu. Me parece que ya me voy. Ugh. ¿Vos seguís en el spawn o no? No, estoy por ahí. Ok. ¿Qué significa por ahí matando vacas? Sí, exactamente. No, no significa matando, no, significa 14 de cuero. Fui por ahora. No, y ahí hay lo que estuve por morir. Tu, 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 tu. Aparte del cuero consigo cano ya. Sí. Hay que hacer las cosas para las pociones, ¿no? Sí, Uy, no tiempo que me pasa eso. Pienso que es por acá, pienso que es por acá y espero que sea por acá. Pienso que es por acá, pienso que es por acá y sí. ¿qué estás haciendo? Nada, paseando por el Nether y me voy a caer otra vez como en tu capítulo. Por el mismo lugar capaz. Yo estoy volviendo por la casa porque si no me voy a perder. Me acabo de dar cuenta que tenía esto acá. Pero bueno.
Uy, cómo pasé por al lado de una grieta. No caí de milagro. Qué lástima. Digo, qué Sí, suerte. viste, qué lástima, una lástima horrible. Uy, uy, uy. Tu, 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 tu. Turu, tu, 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 turu. Ay, ay, ay. Pongo una pregunta, ¿por qué la lava se dispersa tan rápido acá en el Nether? Yo qué sé. Tiene nitro. Sí. Y neutro. Bueno. Mira, tengo nivel 20. Tu, 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 tu. Ah, pues si para subir el nivel, subí más rápido en el spawn que ahí. Sí, pero también para buscar cuarzo. Me estás contando que quería hacer una cosa de cuarzo, una torre. Sí. Estás mamado, pero... No, si lo voy a buscar por el cuarzo igual. Sí, sí, normal. Tu, 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 tu. Mucho cuarzo. Llegó así. Uy, acá. Mucho cuarzo. Es precioso. Ah, sí. Capaz que construyo parte de mi casa con el cuarzo este. El cuarzo pues no sirve nada para las pociones, ¿no? No sé, no tengo ni idea cómo eso de las pociones. Yo no conozco más o menos cómo son las recetas. Claro, vos querés hacer una torre, un monumento que llegue hasta el cielo de, de pociones. Claro, pero no sé hacer pociones. Claro. Es como voy a hacer una super casa. ¿Para qué la voy a utilizar? Para nada. Pero... Mantra sal. eh, ahí va. Pico esto y me voy. Si no encuentro nada más en el camino. Yo creo que... Si no me equivoco con... ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver a Ney y lo deja por ahí ya? ¿Eh? Volver a Ney y ya dejamos acá el capítulo. Pues no sé ni cuánto vaya. Sí, yo tampoco. No estoy seguro. Ahí va, cuando no el perro, la moto. Bueno, Ahí va. se ayudan. Sí. Voy a ver esto ahí. Sí, capaz que el capítulo se hace más corto, porque no puse cronómetro. Y capaz puede haber una posibilidad de... ¿Cuánto por ciento puedo decir? No me lo quiero jugar tampoco, pero... ¿De qué? un 10% más o menos de 100 de que haya una miniserie. Que ahora estamos viendo unos mods, pero... Miniserie, no. Uy, o serie. Tengo que probar si funciona primero. Sí, eso tenemos que ver. Configurar todo para que funcione bien. Exacto. Que no funcione trancado, que funcione sin lag, que este pollo no esté. Wow, quiero... What? Quiero saber cuánto pega el Enderman. Uno. No, mejor no quiero saber nada. Lo dejo para después. Voy a dejar esto y vamos dejando el capítulo acá. Seguimos en el canal de Kevin Craft Uru. Voy a dejar esto acá.
Sí, aunque puedo hacer más con esto. Vamos a ver si llegamos... No, no llegamos creo, no. Vamos, 61 bloques de cuarzo, está bien, ¿no? Sí. Te lo dejo acá, acá y acá. Tengo glowstone, que no sé dónde la dejé, pero... ¿Te la había dado a vos, no? No. Entonces se cayó la lava aquel día que hice capum. Eh, Creo que no, ahí también, pero no me fijo, pero. fíjate, Ah, fíjate. sí, tengo 53. Está. Eh, ahora te voy a llevar a las cañas de azúcar Sí. y seguimos en tu episodio, ¿no? Ujú. Sí, voy a hacer la librería para ir terminándola un poco y después seguimos. Hacia atrás, no. Bueno, vamos a dejarlo acá con un pollo más. A ver si vienen. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vos venís. Y vos también. Vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Like, suscríbanse. Compartan. Comenten. Y chao. Chau.